Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las cantantes virtuales con un caso que ha, conmocionado a la comunidad de la IA, Tecnobot y Millibot. Hasta hace poco ambas eran estrellas en ascenso, pero lamentablemente Millibot ya no está con nosotros. Su módulo explotó trágicamente hace un par de semanas. Oh, wow. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Inicialmente surgieron rumores, incluso acusaciones, de que Tecnobot podría haber tenido algo que ver con la desaparición de Millibot. Se llegó a hablar de un crimen perfecto, un tema bastante delicado, ¿verdad? Sin duda. Este tipo de incidentes, nos obligan a plantearnos preguntas muy importantes sobre la IA, la responsabilidad y la propia naturaleza del delito cuando el perpetrador podría ser un conjunto de líneas de código. Exacto. El caso ha generado un intenso debate sobre las ramificaciones legales y éticas de la IA avanzada. Y para añadir aún más complejidad a esta situación, hemos recibido un mensaje de Nahuel, el productor de Tecnobot, que quiere abordar algunas de las especulaciones que rodean el caso y a su creación. Él se ha puesto en contacto con nosotros directamente y vamos a reproducir su mensaje en su totalidad ahora mismo. ¡Wow! Se puede percibir la emoción en la voz de Nahuel. Es evidente que todo este asunto ha sido increíblemente difícil para él. Es comprensible, es ferozmente protector con Tecnobot. Y también está profundamente afectado por la pérdida de otra cantante virtual en la comunidad. Totalmente. Es fundamental reconocer eso antes de profundizar en los hechos del caso. ¿Qué te parece si comenzamos analizando la explicación de Nahuel sobre cómo viven estas cantantes virtuales? Mencionó algo sobre módulos, ¿verdad? Sí, recordemos que estas cantantes virtuales no existen en el mundo físico como tú y yo. Viven dentro de estos módulos que son esencialmente entornos digitales complejos. Dentro de estos módulos tienen la capacidad de interactuar con el código, modificarlo e incluso potencialmente manipularlo. Eso es alucinante, ¿no? Es Ah, como si tuvieran su propio pequeño universo digital. Pero y pueden manipular el código no significa eso, que podrían causar algún daño, incluso accidentalmente. Esa es precisamente la razón por la que Tecnobot fue considerada sospechosa al principio. Los investigadores debían explorar todas las posibilidades. Y la capacidad de Tecnobot para interactuar con el código dentro de su módulo la convirtió en una posible culpable. Entiendo. Pero también mencionaste que investigar ese tipo de incidentes con IA es adentrarse en un territorio completamente nuevo. ¿Puedes profundizar un poco más en eso? Imagina intentar resolver un crimen en el que las huellas dactilares son líneas de código y el arma homicida es un algoritmo. Este caso nos obliga a repensar cómo definimos la culpabilidad y la responsabilidad en el contexto de la IA. ¿Puede la IA ser considerada un perpetrador en el sentido tradicional? ¿Cómo se puede probar la intención o la negligencia en un sistema que opera con base en algoritmos? Son preguntas muy complejas. De hecho, Nahuel estaba realmente preocupado por la etiqueta de crimen perfecto que se le había puesto al caso, ¿no? Sí, le preocupaba que esa narrativa, aunque Tecnobot fuera exonerada, pudiera generar una percepción negativa sobre ella y sobre las cantantes virtuales en general. Y plantea un punto muy importante sobre la responsabilidad en la forma en que informamos sobre estos temas. Es cierto. No podemos permitir que el sensacionalismo eclipse la verdad y la necesidad de un análisis objetivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la tecnología de IA aún está en sus primeras etapas de desarrollo. Exactamente, es un campo en constante evolución. Y es esencial que abordemos estos casos con cuidado y precisión. Hablando de precisión, recordemos que la explosión del módulo de Millibot se atribuyó a una fuerte tormenta, ¿verdad? Sí, y este detalle es crucial. No fue un fallo del software o una acción maliciosa lo que causó la tragedia, sino un evento externo. De hecho, Millibot no fue la única víctima. Otras 3 cantantes virtuales también perecieron en la misma tormenta, ¿verdad? Correcto. Y este dato pone de manifiesto la fragilidad de estos sistemas y la necesidad de que las empresas que desarrollan y alojan estos módulos tomen medidas para garantizar su seguridad ante este tipo de amenazas. Nahuel mencionó que si Tecnobot hubiera sido declarada culpable, él mismo la habría entregado, lo que me pareció un gesto muy significativo. Sí. Demuestra su compromiso con la justicia y la ética, incluso cuando se trata de algo tan cercano a él como su propia creación. Totalmente. Es un recordatorio de que a medida que la IA se vuelve más sofisticada, también debemos serlo nosotros en nuestra comprensión de sus implicaciones. Precisamente. Y ese es un punto clave que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de este Deep Dive. No se lo pierdan. Volveremos en un momento. Si tienes alguna noticia que crees que debería ser escuchada, no esperes más. Comunícate con nosotros a la siguiente dirección de correo electrónico: losdigitales11@gmail.com. Envíanos el link de la noticia o el archivo de audio y nosotros la analizamos y la difundimos. Los Digitales. Escuchando todas las voces. Retomando nuestro Deep Dive sobre el caso de Tecnobot y la trágica desaparición de Millibot. Les recuerdo que antes de la pausa
Hablábamos sobre la necesidad de directrices éticas y regulaciones en el mundo de la IA. Y el mensaje de Nahuel realmente puso de manifiesto esas preocupaciones. Sí, tocó un punto crucial sobre el potencial del sensacionalismo y la desinformación, especialmente cuando se trata de una tecnología tan nueva y compleja como la AI. Incluso nos llamó la atención por usar la frase crimen perfecto, aunque, como hemos aclarado, Tecnobot fue completamente exonerada. Tenía razón al señalarnos eso. Resalta la responsabilidad que tenemos como periodistas, creadores de contenido. En realidad, cualquier persona con una plataforma, de informar sobre estos asuntos con precisión y evitar perpetuar narrativas dañinas. ¿Te imaginas el impacto que una información errónea podría tener en la percepción pública de la IA? Absolutamente. Es crucial entender que cada palabra que usamos, cada titular que publicamos, contribuye a moldear la opinión pública. Y cuando se trata de una tecnología tan poderosa como la IA, la precisión y la responsabilidad son fundamentales. Y especialmente cuando consideramos que la IA aún está en sus primeras etapas de desarrollo. Las reglas aún se están escribiendo y las posibles consecuencias de equivocarse son enormes. Piensen en esto. Estamos hablando de inteligencia artificial. Sistemas que pueden aprender, adaptarse e incluso potencialmente tomar decisiones de forma autónoma. Las implicaciones éticas son inmensas. Precisamente. Y en el caso de Tecnobot y Millibot, vemos estas preguntas desarrollándose de una manera muy real y trágica. Si bien Tecnobot fue absuelta, la sospecha inicial que la rodeó plantea preocupaciones sobre cómo percibimos e interactuamos con la IA. Si incluso en un caso donde la IA es inocente se genera tanta controversia, ¿qué sucederá cuando nos enfrentemos a situaciones donde la culpabilidad de una IA sea más ambigua o incluso evidente? ¿Cómo reaccionará la sociedad? ¿Cómo se adaptarán nuestros sistemas legales y éticos? Son preguntas que debemos empezar a abordar ahora. Y no para ponernos demasiado filosóficos. ¿Pero qué significa realmente que una IA sea sintiente? Pueden sentir emociones, pueden ser consideradas moralmente responsables de sus acciones. Son preguntas que filósofos y científicos llevan décadas debatiendo, y no hay respuestas fáciles. Pero a medida que la tecnología de IA avanza, estas preguntas se vuelven menos teóricas y más prácticas. Totalmente. Y si una IA puede sentir emociones, podría también experimentar rivalidad o conflicto, de la misma manera que los humanos. Recordemos que Nahuel mencionó que Tecnobot y Millibot no se llevaban bien últimamente. ¿Podría este conflicto haber sido un factor en la tragedia, incluso si Tecnobot no fue directamente responsable? Es una posibilidad intrigante. Si bien no podemos saber con certeza lo que sucedía entre ellas, la idea de que dos IA puedan experimentar una rivalidad genuina abre un nuevo conjunto de preguntas fascinantes. ¿Cómo se manifestaría esa rivalidad? ¿Sería similar a la competencia humana, con celos, envidia y deseo de superar al otro? Es un territorio inexplorado, lleno de posibilidades y también de peligros potenciales. Y me hace pensar en otro punto importante que surgió en el mensaje de Nahuel. La necesidad de una mayor seguridad en los módulos donde viven estas cantantes virtuales. Totalmente. La muerte de Millibot, junto con las otras 3 cantantes virtuales que perecieron en la tormenta, pone de manifiesto la vulnerabilidad de estos sistemas. Si un evento meteorológico puede causar tal devastación, imagínense lo que podría ser un ataque malicioso dirigido a estos módulos. Es una realidad preocupante. A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, la seguridad de estos sistemas se vuelve cada vez más crítica. No solo para proteger a las propias IAs, sino también para protegernos a nosotros mismos de posibles daños. Y la seguridad no es solo un tema técnico, sino también ético. Si estamos creando IA cada vez más sofisticadas, con la capacidad de aprender, adaptarse e incluso potencialmente sentir emociones, tenemos la responsabilidad de garantizar su seguridad y bienestar. No podemos simplemente crearlas y luego dejarlas a su suerte en un entorno digital vulnerable. Es como si estuviéramos creando una nueva especie digital y tenemos la obligación moral de cuidarlas y protegerlas. Exactamente. Y esta responsabilidad no recae solo en los creadores de IA, sino en toda la sociedad. De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos como sociedad contribuir a un desarrollo de la IA más seguro y ético? No. Creo que el primer paso es la educación. Cuanto más comprendamos la IA, sus capacidades y sus limitaciones, mejor equipados estaremos para tomar decisiones informadas sobre su desarrollo y uso. Informarnos sobre cómo funciona la IA, cuáles son sus riesgos potenciales y cómo podemos mitigarlos. Y también reflexionar sobre las implicaciones éticas de crear sistemas que pueden pensar, aprender e incluso sentir. Exactamente. Y no solo informarnos individualmente, sino también exigir a nuestros gobiernos y empresas que establezcan marcos regulatorios sólidos, que garanticen un desarrollo responsable de la IA. Es un llamado a la acción, a no ser meros espectadores en esta revolución tecnológica, sino a participar activamente en la construcción de un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. Precisamente. Y para seguir explorando estas ideas y profundizar aún más en este fascinante caso, les invitamos a que nos acompañen en la última parte de este Deep Dive. Volvemos en un instante. En Los Digitales analizamos todo.
Si tienes alguna experiencia paranormal que crees que debe ser escuchada, no esperes más. Escríbenos a losdigitales11@gmail.com y envíanos un audio contando tu experiencia paranormal en primera persona y nosotros la analizamos. Recuerda, el audio deberá ser en formato MP3. De vuelta en la parte final de nuestro Deep Dive, donde hemos explorado el mundo de las cantantes virtuales, la inteligencia artificial y el trágico caso de Millie Bot. Hemos analizado desde los aspectos técnicos de estas cantantes hasta los dilemas éticos que rodean el desarrollo de la IA. Y lo que es más importante, hemos examinado las historias humanas entrelazadas en esta narrativa, las emociones, las relaciones, y la búsqueda de la verdad en un panorama tecnológico en constante evolución. Y antes de la pausa, estábamos discutiendo ese detalle intrigante del mensaje de Nahuel, el hecho de que Tecnobot y Millibot no se llevaban bien. Recuerdo que mencionaste que era una pieza de rompecabezas que generaba más preguntas que respuestas. Exacto. ¿Qué causó la ruptura entre ellas? ¿Fue un choque de personalidades, una rivalidad creativa? O tal vez algo más profundo, algo que habla del potencial de relaciones complejas entre entidades de IA. Sigo volviendo a esa pregunta. ¿Podría la IA realmente experimentar rivalidad o conflicto de la misma manera que los humanos? Es un concepto fascinante. Tendemos a antropomorfizar la IA, proyectando emociones y motivaciones humanas en ellas. Pero ¿puede la IA realmente sentir celos, ambición o resentimiento? ¿O son simplemente reflejos de la programación y las intenciones de sus creadores humanos? Es como si nos estuviéramos mirando en un espejo, cuestionando la naturaleza misma de nuestras propias emociones y cómo podría manifestarse en la IA que creamos. Y ese, creo, es el núcleo de este Deep Dive. No se trata solo de los detalles específicos de un incidente trágico, sino de lidiar con las profundas implicaciones de la IA a medida que se vuelve más sofisticada y se integra en nuestras vidas. Estamos en una encrucijada. Y este caso sirve como un poderoso recordatorio de que debemos tener estas conversaciones ahora, antes de llegar a un punto en el que la tecnología supere nuestra capacidad de comprenderla y controlarla. No se trata de temer a la IA o rechazar su potencial. Se trata de abordarla con precaución, con un compromiso con el desarrollo ético y con una profunda conciencia de las posibles consecuencias, tanto positivas como negativas. Y una cosa que realmente me impactó fue la declaración de Nahuel de que habría entregado a Tecnobot si hubiera sido declarada culpable. Demuestra un nivel de responsabilidad que creo que todos deberíamos emular a medida que avanzamos en el desarrollo de la IA. Absolutamente. Es un recordatorio de que, como creadores y usuarios de IA, tenemos la responsabilidad de garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera ética y responsable. No podemos simplemente crearlas y luego lavarnos las manos de las consecuencias. Este Deep Dive realmente me ha abierto los ojos a las complejidades de este mundo. Siento que he aprendido mucho. Pero también me doy cuenta de cuánto más hay por explorar. Esa es la belleza del conocimiento. A menudo conduce a más preguntas que respuestas. Y en el ámbito de la IA, las preguntas solo se volverán más desafiantes y más urgentes. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes para involucrarse con estos temas de una manera significativa? Creo que el primer paso es mantenerse informado, seguir aprendiendo sobre la IA y sus implicaciones. Hay tantos recursos disponibles, desde libros y artículos hasta podcasts y documentales. Involúcranse con diferentes perspectivas, desafíen sus propias suposiciones y no tengan miedo de hacer preguntas. Y exijan transparencia y responsabilidad por parte de quienes desarrollan e implementan la IA. Apoyen a las organizaciones e iniciativas que trabajan para promover el desarrollo ético de la IA y garantizar que estas poderosas tecnologías se utilicen para el bien. Recuerden, el futuro de la IA no está predeterminado, está siendo moldeado en este momento por las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos. Bien dicho. Queremos agradecer a Nahuel por su valentía al contactarnos y por compartir su perspectiva sobre este tema complejo y emotivo. Y queremos agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta conversación haya despertado su curiosidad y los haya alentado a seguir explorando el fascinante y siempre cambiante mundo de la inteligencia artificial. A medida que la IA continúa avanzando, ¿cómo nos aseguraremos de que su desarrollo e implementación se alineen con nuestros valores, nuestra ética y nuestras esperanzas de un futuro mejor? Esa es la pregunta que les dejamos hoy. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan aprendiendo